Bien, amados hermanos, continuamos con la doctrina de la santificación. Y para el día de hoy tenemos los dos últimos puntos con relación a esta doctrina, que sería el punto número 18, santificación interna, y punto número 19, medios de gracia para la santificación interna del creyente. Y, por supuesto, restaría nuestra conclusión. La santificación interna. Los factores, amados hermanos, factores internos para el logro de la santificación están expresados en el verdadero propósito de la obra de redención, que como principio fundamental es resolver la parte legal de su condición pecaminosa frente a la justicia y la santidad de Dios, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Esto por medio de la justificación. Les invito, amados hermanos, que estén escuchando la doctrina acerca de la justificación. Entonces, como primera medida, amados hermanos, la santificación comienza a obrar, a operar de acuerdo a lo que esa justificación resuelve en la vida de un pecador. Y el factor consecuente es resolver la renovación del entendimiento, plantando o sembrando la verdadera identidad en una persona de acuerdo al conocimiento de la voluntad de Dios, a fin de que el creyente, amados hermanos, el creyente se involucre plenamente con la santificación, la cual es fruto de la realidad de esa obra de redención, de esa obra que obra, valga la redundancia, a través de la justificación. Justificación y renovación del pensamiento. Si una persona no ha entendido lo que es la justificación, si una persona por la fe no ha abrazado esa justificación, le será difícil entrar en una vida de santificación, sencillamente porque estará más ocupado en resolver su culpabilidad delante de Dios que en despojar su corazón de aquellas cosas que continuamente desobedecen a la voluntad de Dios. Esta realidad, amados hermanos, que no es más que la gloria de la redención, forja una identidad, un carácter en unión y en semejanza al carácter de Cristo. Este es, amados hermanos, el camino a la santificación como experiencia y renovación del pensamiento. Renovación del pensamiento que apunta hacia, o su objetivo sería transformar el carácter o la personalidad. En este camino, amados hermanos, de la vida en santificación, es donde se debe considerar que la mayor atención de la santificación está concentrada en el corazón de aquella persona que ha sido regenerada, de aquella persona que ha sido justificada, de aquella persona que ha sido reconciliada, de aquella persona que ha sido adoptada, de aquella persona que ha sido santificada por la obra de Cristo. Recordemos que el alma, amados hermanos, el alma del creyente, su verdadera personalidad y su esencia de ser y existir, reside en el corazón. En términos claros, la santificación obra y concierne al pensamiento renovado.
Obra y concierne a los sentimientos claros y definidos. Obra y concierne a las decisiones firmes que una persona creyente, que una persona que ha sido salva, obra con relación a la voluntad de Dios. Así que el corazón mismo del creyente se convierte en la lucha más grande para el logro de su santificación, ya que aunque haya influencias externas, es el corazón o en el corazón que se refleja el pecado, la desobediencia, la inclinación por lo impuro, la inmoralidad, sus miedos, sus deseos, sus malos pensamientos, el afán por lo terrenal y en algunos casos arrastra el corazón a los deseos inmundos, impuros de este mundo. Así que la lucha diaria y objetivo de una persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo es, amados hermanos, conquistar, purificar, limpiar, apartar y consagrar su corazón a una plena obediencia a la voluntad de Dios. Leemos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 4, verso 24, ese verso que todos conocemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mateo capítulo 15, verso 18 al 19 dice: por lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Igualmente en Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 17, 9 al 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y por si fuera poco, Santiago capítulo 1, 14, 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, desde que ha sido concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, hay una realidad en lo más profundo del corazón de cada creyente. El problema no es fulano, el problema no es sutano, el problema no son los medios o los recursos, el problema no es la familia tal, el problema no son la situación, no son los vicios, no son esto, no son lo otro. El problema, amado hermano, amada hermana, radica en el corazón del ser humano, y es allí donde debemos concentrar nuestra verdadera atención, nuestro verdadero compromiso con la santificación en lo más profundo de nuestro corazón. Es conquistar nuestro corazón a fin de que aquellas áreas que no se sujetan a la voluntad de Dios puedan ser iluminadas, puedan ser despojadas, puedan ser arrastradas aquellas cosas fuera del corazón, a fin de que el corazón pueda emanar, o en el corazón pueda enraizarse de ese carácter, esa personalidad de Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, la santificación concierne a ese trato, a ese cuidado, a esa responsabilidad, a ese compromiso con nuestro corazón. Punto número 19, la santificación concierne también, amados hermanos, a esos medios de gracia para la santificación interna del creyente, medios de gracia para la santificación interna del creyente,
Dirán algunos, bueno, profe, ya sabemos que tenemos que trabajar con nuestro corazón. Ahora, ¿cómo lo debemos hacer? ¿Qué medios de gracia? ¿Qué hay recursos, herramientas para trabajar con la santificación interna? La gracia, amados hermanos, sin ninguna duda, es el medio de santificación por el cual un creyente es merecedor de aquellas armas y virtudes espirituales que forjan una experiencia de santificación en el corazón de cada creyente. Leemos al apóstol Pablo allí en su carta a Tito, capítulo 2, verso 11 al 12, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. La salvación se da a conocer a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando una persona, por gracia, es bendecida con esa salvación, la misma salvación por medio de la palabra de Dios, por medio del poder y la gloria del Espíritu Santo, el creyente, la persona que ha sido salva, es educada, enseñada, formada a fin de renunciar a toda impiedad y a esos deseos mundanos, para que podamos vivir sobria, justa y piadosamente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Amados hermanos, aquí están esos medios de gracia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nuestros recursos, amados hermanos, no son carnales, no son estrategias humanas, no son las estrategias que en algunas congregaciones establecen, cómo comportarse de una manera, cómo vestirse de otra manera, cómo hablar de una manera. No, amados hermanos, no son las apariencias externas las que nos identifican como una persona que lleva una vida en santificación. Que es importante el cómo nos presentamos, sí. Que es importante nuestra forma de hablar, sí. Que es importante cómo dirigirnos y cómo tratar a las demás personas, sí. Pero eso no nos identifica. Hay personas demasiado amables, comprometidas con el prójimo, la misericordia y la ayuda hacia el prójimo, personas bien habladas y personas bien vestidas que no son creyentes. Así que la santificación, amados hermanos, no se mide por medio de nuestro comportamiento, por medio de nuestra apariencia física, ni mucho menos nuestras expresiones. La santificación, amados hermanos, concierne a esa lucha diaria por conquistar nuestro corazón. Así que las armas de nuestra milicia dice que no son carnales, sino que son poderosas en Dios. No son poderosas en las estrategias humanas, no son poderosas en las estrategias de las denominaciones, no son poderosas en la forma de interpretar o de dar a conocer las doctrinas. No, amados hermanos, dice que son poderosas en Dios para destruir aquellas fortalezas que se han levantado.
Y dice que esas fortalezas básicamente se han levantado en nuestro pensamiento. Esas fortalezas se han levantado en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, a fin de que nuestras decisiones no sean de acuerdo o conforme a la voluntad de Dios. Por eso, como habíamos dicho antes, amados hermanos, que el alma del creyente, su verdadera personalidad, su esencia de ser y de existir reside en el corazón. La santificación, amados hermanos, obra para que ese pensamiento sea renovado, para que esos sentimientos sean sentimientos claros y definidos y para que sus decisiones sean firmes de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, cuando esas fortalezas se levantan, ¿cuáles son esas fortalezas? Son todas aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de los principios, de los valores morales, justos y verdaderos que la palabra del Señor nos ha enseñado. Están allí detallados, están allí las demandas de Dios, están allí las leyes de Dios, están allí esos principios, esos valores, no solamente valores en cuanto a nuestra personalidad, sino también valores en cuanto a nuestro trato con el prójimo y valores y principios en cuanto a nuestra relación con Dios, amados hermanos. Argumentos que se levantan en contra de esos valores, de esos principios, en contra de esas demandas que Dios establece. Toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, no solamente estamos hablando de su naturaleza, estamos hablando de su carácter, sino que también estamos hablando de sus demandas, de su voluntad. Y dice que hay que llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Es decir, amados hermanos, que esos medios de gracia para forjar una santificación interna radica en el buen conocimiento que tengamos acerca de Dios, acerca de su existencia y acerca de su voluntad. A través de la palabra del Señor enriquecemos nuestro entendimiento con el conocimiento de Dios. Forjamos unos sentimientos sanos, sólidos. Y nuestras decisiones darán el fruto esperado, llevando nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando desconocemos la palabra, cuando desconocemos las verdades que emanan de las sagradas escrituras, esas verdades que no son manipuladas ni mucho menos tergiversadas, sino esas verdades que emanan puramente de la verdad de la palabra, que emanan de la misma presencia de Dios. Esas verdades son las que deben llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Apartar, amados hermanos, separar, consagrar y limpiar son características de santificar. En cuanto a la santificación interna, amados hermanos, se requiere que el creyente ejerza la vida cristiana conforme a lo que se ha dispuesto, conforme a lo que se ha establecido según la voluntad de Dios, como principios de edificación, como principios de formación, de renovación y de crecimiento espiritual, en donde la obediencia determina, amados hermanos, que la santificación no es una imposición de ley, sino una disposición del mismo Espíritu de cada creyente que se compromete voluntariamente y se rinde humildemente al señorío de Cristo y a la autoridad del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Volvemos y lo repetimos, volvemos y lo decimos.
principios de edificación, principios de formación y renovación y crecimiento espiritual, en donde la obediencia determina, amados hermanos, que la santificación no es una imposición de ley, sino una disposición mismo del espíritu de cada creyente que se compromete voluntariamente y se rinde humildemente al señorío de Cristo, a la autoridad del Espíritu Santo, a fin de alcanzar madurez y pleno conocimiento en cuanto a la justicia y la santidad de Dios. Qué tremendo, amados hermanos. Tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos el conocimiento de Dios, tenemos el conocimiento de Cristo, tenemos el conocimiento de la presencia del Espíritu Santo, a fin de que podamos nosotros forjar en nuestro corazón, forjar en nuestra alma, es decir, en nuestro pensamiento, en nuestras decisiones, en nuestros sentimientos, forjar ese carácter de Cristo. Ahí está, amados hermanos. Es imposible que podamos forjar una santidad digna de un verdadero creyente sin el conocimiento genuino de Dios a través de su palabra, sin el conocimiento genuino de Cristo a través de su palabra, sin el conocimiento genuino de la obra y persona del Espíritu Santo a través de su palabra y nuestra relación, nuestra comunión diaria a través de la oración. Qué tremendo, amados hermanos. Por ejemplo, cuando hablamos de que no es una imposición de la ley, es sencillamente porque la ley nos enseña, nos educa de aquellas cosas que le agradan a Dios y aquellas cosas que le desagradan a Dios. La ley nos enseña a amar al prójimo, a respetar al prójimo. Mas, sin embargo, es del corazón donde se produce un deseo genuino por respetar y amar al prójimo. No es por una apariencia externa, no es por un compromiso externo, no es por un compromiso legalista hacia una denominación o hacia una institución religiosa. No, amados hermanos, es un compromiso con el carácter, es un compromiso con nuestro corazón, es un compromiso con la voluntad de Dios. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, para concluir ya este precioso tema de la santificación, para concluir vamos a mirar 10 principios, 10 gloriosas verdades espirituales que fundamentan la relación con Dios y que fortalecen esa vida espiritual y forjan la santificación en la vida, en el corazón y en la personalidad del creyente, como un todo de lo que implica la verdadera vida cristiana. Número 1, ser llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5:8 dice: no os embriaguéis con vino, de lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Número 2, conocimiento de la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 1 verso 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Número 3, fortalecer la fe. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. 4, vivir la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Punto 5, perseverar en la oración. Salmos 55:16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré
y oirá mi voz. 6. Amar a Dios y amar al prójimo. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Punto 7. Proclamar el Evangelio. Marcos 10, 13, 16 y 15. Punto 8. Hacer discípulos dignos de la fe. Mateo 28, 19. Punto 9. Obediencia y fidelidad a la voluntad de Dios. Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y punto número 10. Persistencia inalterable en cuanto a la esperanza de la vida eterna. Persistencia inalterable en cuanto a la esperanza de la vida eterna. Primera carta de Juan 5, 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, amados hermanos, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. 10 principios, amados hermanos, 10 gloriosas verdades espirituales que fundamentan la relación con Dios, fortalecen la vida espiritual y forjan la santificación en la vida y en el corazón de cada creyente. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, recordemos ser llenos del Espíritu, que correspondería a ese bautismo del Espíritu Santo. Conocimiento de la voluntad de Dios, conocimiento de la salvación. Fortalecer la fe, hablamos de esa preciosa doctrina de la fe. Perseverar en la oración, vivir en el Espíritu. Amar a Dios y amar al prójimo es hablar acerca de esa fe, esa esperanza, ese amor, ese fruto del Espíritu Santo. Proclamar el Evangelio, ver, amados hermanos, el Evangelio también y la predicación. Hacer discípulos dignos de la fe es hablar acerca de esa santificación y obediencia y fidelidad a la voluntad de Dios, fruto también del Espíritu Santo, y la persistencia inalterable en cuanto a la esperanza de la vida eterna. Hablamos acerca de esa seguridad de la salvación. Bien, amados hermanos, terminamos con esta preciosa doctrina de la santificación y quiero dejarlos con estas palabras. La vida en santificación es una vida que honra el verdadero propósito de nuestra salvación y encamina la iglesia de Cristo hacia las bodas del Cordero. La vida en santificación es una vida que honra el verdadero propósito de nuestra salvación y encamina a la iglesia de Cristo hacia las bodas del Cordero. Bien, amados hermanos, si esta serie de enseñanzas han sido de edificación, de bendición para su vida, compártanlas con otras personas. Nos puede buscar si quiere saber más acerca de nuestro ministerio, puede
buscarnos ahí en redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Ministerios Edificar. En YouTube también encuentras nuestro podcast, en Solo el Mensaje, o en Spotify, Solo el Mensaje de Ministerios Edificar. Que Dios los bendiga.